Bien, muchas gracias y pues agradeciendo el espacio y para compartir este tema que me ha apasionado desde hace tiempo, es la cuestión de la evolución de los arquetipos y el sincretismo cultural a través de los cuales se van creando signos, íconos y finalmente símbolos y finalmente van consolidándose como arquetipos. Tal vez es un concepto totalmente de la psicología analítica, pero el símbolo es lo que da pie a la construcción de los arquetipos, que es como un símbolo pues arcaicamente acuñado por siglos y también de manera cultural. Este concepto de los arquetipos pues es un concepto junguiano que se trabaja desde Freud y cuando Jung eran colaboradores, y posteriormente Jung lo trabaja solo cuando ya nos habla de hay un inconsciente colectivo, hay un inconsciente cultural y hay arquetipos que se han repetido a lo largo de la historia y de la geografía, ¿no? En este sentido, pues una de las premisas es que Jung comenta que no hay un número limitado de arquetipos, es decir, él habla de la sombra, la doncella, el héroe, que los vemos pues cotidianamente en cualquier telenovela y que dice, pues hay más, pero él establece, él nada más explora algunos cuantos. La segunda premisa es que dice, pues todos los arquetipos son duales en el sentido de que pues todos tienen características que bajo cierta perspectiva podríamos considerar que son buenos o malos, o positivos o negativos. Dice, todos son duales, todos tienen características de ambos. No hay alguien que sea totalmente bueno o alguien totalmente malo. En este sentido, voy a compartir la pantalla con una presentación que para quedar claros, con básicamente con el arquetipo que comento es el arquetipo de Hermes y que tiene que ver con su origen en la Grecia, en el Egipto arcaico, y curiosamente los egipcios no le llamaban Dios, le llamaban solamente grupos fundadores, y ya bajo la perspectiva griega, que me interesaba esto, saber cómo el Hermes equivalente en Egipto, que era el Diehutitot, pasa a ser el Hermes griego y posteriormente pasa a ser nuevamente el Hermes Trimegisto siglos después, ¿no? Esto es una cuestión que es una cuestión que me ha interesado y que, bueno, vemos cómo se va acuñando. Y bien, bueno, si alguien me puede decir si está bien, ¿se ve en pantalla? ¿Sí se ve? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Entonces era presentar una revisión histórica de Hermes y, como les comentaba, pues cómo surge en Egipto y como el dios Diehutitot, cómo se representa y qué atribuciones tiene a lo largo de la historia, ¿no? En el Egipto arcaico, pues se le atribuye ser el inventor del lenguaje, igual que el Hermes griego, llevar a los muertos al inframundo, ¿no? Curiosamente, el Hermes se extiende por todo el Peloponeso, es decir, toda la región alrededor de Grecia, y se le considera en la Grecia arcaica el mensajero de los dioses. En Fenicia también surge una representación, en Persia, en Egipto, el Diehutitot en 2900 antes de Cristo y finalmente como Hermes Trimegisto en el 300 después de Cristo. Aquí, una nota, por favor, si me ponen preguntas, se las contesto. Si me ponen su correo, se las contestaré por correo también, porque pues no quiero perderme las participaciones de los demás ponentes. Y si también a alguien le interesa la presentación, con todo gusto la comparto. Y bien, bueno, aquí tenemos un esquema rápidamente del Diehutitot, que era este personaje fundador con cabeza de ibis, pues en Persia, en Fenicia, el Hermes arcaico, en la Grecia arcaica, el Hermes clásico y finalmente el Hermes Trimegisto, ¿no? Tienen antecedentes básicos que surge en Hermópolis Parva,
en el Bajo Egipto, que era la capital del Bajo Egipto. Desde luego, el nombre Hermópolis pues, es un nombre helénico que se sobrepone pues, a los nombres egipcios, ¿no? Entonces, cuando ya los griegos invaden Egipto, pues dan nuevos nombres a las ciudades y es cuando se buscan equivalentes en los dioses, como después sucedió con Grecia y Roma, ¿no? Aquí tenemos al dios Yehutitot con esta cabeza de iris, su representación antropomorfa, y con las tablas que se representan en el libro de los muertos. Él era testigo del pesaje para poder ver si el difunto pues iba al inframundo o pues ya no había otro lugar peor todavía, ¿no? Se representa con una tablilla en la que escribía los actos de la vida del difunto para posteriormente pesarlos en esta balanza, y se le atribuye al fundador de Yehutitot pues la escritura, el lenguaje, el hacedor del tiempo, el Día de los Muertos, intermediario, mensajero también de los dioses y creador de las artes y las ciencias, y también representaba la sabiduría, ¿no? En el tránsito helénico, esta investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, la maestra Amparo Arroyo, con la que he sostenido pues alguna correspondencia, porque ella trabaja básicamente el tema de el Hermes egipcio o el Yehutitot. Entonces, bueno, se produjo una fusión cuando en la época ptolemaica, estamos hablando de cuando Alejandro conquista Egipto y que funda varias ciudades egipcias. Desde luego, pues la más famosa es donde estaba el Faro de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. Alejandro sigue su camino para conquistar el Oriente y deja a Ptolomeo aquí en esta Alejandría. Él, a la muerte de Alejandro, pues se erige como el primer faraón griego en Egipto, ¿no? De la tradición ptolemaica, pues vienen sus hijos, quinto, sexto, séptimo, hasta Julieta, ¿no? De las más famosas representantes de la estirpe de Ptolomeo, ¿no? En el Hermes homérico, pues hay dos representantes fundamentales. Uno es Hesíodo y otro es Homero, ¿no? El Hermes homérico, pues, es hijo de Zeus y Maya, y pues tiene características muy curiosas, ¿no? Porque desde que nace le roba a su hermano Apolo, pero él recién nacido en la cueva ya va con su hermano Apolo y le roba su ganado, mata una tortuga y con ella hace una guitarra, y bueno, finalmente pues también aquí es hijo de Zeus y Maya, y él sabía que Maya no era la esposa de Zeus, cosa que no le importaba porque pues sabemos que Zeus era esposo de Hera, era esposo de Hera, y el Hermes hesiódico también lo nombra años después, habla sobre, en los poemas y en sus himnos, habla de que lo conduce a los muertos, las almas de los muertos bajo tierra. O sea, vemos que las atribuciones del Hermes egipcio son retomadas o enriquecidas por los helenos, ¿no? Se representa también, lo representa Homero, Hesíodo y Ovidio ya después, como con alas en el casco, que representa pues el pensamiento. Tenemos también el caduceo y finalmente también aquí sus zapatos, ¿no? Y dice Ovidio, desde aquí se había elevado en sus parejas alas el portador del caduceo, y vemos que tienen atribuciones similares en Egipto, en Grecia. Y bueno, vamos a ver este traslado que se lleva al Hermes Trismegisto, que se ubica nuevamente en Egipto, ¿no? Se le atribuye la escritura, el lenguaje, ser el heraldo de los dioses, transmisión del conocimiento, creador de la música, el día de los muertos al inframundo, mensajeros de los dioses, cuidador de caminos, protector de ladrones y también pues tramposo, pero también se le atribuye la sabiduría, lo que comentaba sobre esta dualidad de los arquetipos, ¿no? Curiosamente, y con estas investigaciones que me ha llevado este tiempo, un par de años,
hay unos textos que se atribuyen al Viejo Testamento, son los oráculos sibilinos, pero son apócrifos en el sentido de que no son reconocidos todavía. Suárez lo comenta, pero los oráculos sibilinos son un puente entre la cultura helénica y el protocristianismo en los siglos 1, 2, 3, 4 de nuestra era. Son textos que anunciaban la llegada del cristianismo y la llegada de un solo Dios. Estos oráculos, por eso se consideran, yo creo, se consideran que no son legítimos, ¿no? Son textos que tienen textos en griego, escritos en arameo, escritos en latín, y son de diversos autores, ¿no? Atribuidos a Sibila, que era una profetisa que leía los oráculos en el templo de Apolo en el siglo III, y de ahí vino toda esta tradición de sus herederas, seguían leyendo los oráculos que iban llegando, ¿no? Entonces los oráculos sibilinos comentan en el libro 3, dice: mas cuanto todo suceda, entonces acordaréis de mí y ya nadie me llamará loca, sino profetiza del Dios poderoso. O sea, anunciaba solamente la llegada de un solo Dios, ¿no? Lo mismo sucede con Hermes Trimegisto, que está ubicado en el siglo III después de Cristo, y a Hermes Trimegisto en los libros que se le atribuyen, entre ellos pues el famoso Rosarium Philosophicum, hay una falla en la traducción en el siglo XVI en Italia. En el Renacimiento se traduce y se le ubicaba también en el Hermes Trimegisto, se le ubicaba en el Egipto arcaico, y pues no. Con los profesores acá que he comentado, llegan a la conclusión de que hay un error en la traducción. El Hermes Trimegisto solamente se ubica en el siglo III después de Cristo y se le asocia en este sincretismo con el egipcio Diehutitot y el dios helénico Hermes. El Hermes Trimegisto ha sido datado alrededor del 300 después de Cristo, y el libro Corpus Hermeticum, sin embargo, fue encontrado siglos después, ¿no? En el siglo XVII, perdón. Y dice, bueno, Hermes Trimegisto, que también tiene pláticas con su hijo, al estilo San Agustín, o el estilo platónico, digamos, como esas ideas que se van llevando a cabo con sus respectivos discípulos. Dice: quiero aprender, era su principal preocupación de Hermes Trimegisto, sobre los seres, le dije, y entender su naturaleza y conocer al Dios, o cuanto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Posteriormente, pues, Hermes Trimegisto en el tratado del Corpus Hermeticum se habla sobre el otro nombre del Dios, es el del Padre. Esta tradición esotérica que consideramos de Hermes Trimegisto parece que solamente en los libros que he conseguido y las versiones que he conseguido de las diferentes traducciones del Corpus Hermeticum, parece que hablan sobre la venida de un solo Dios, ¿no? Dice: ahora, a causa de que creó todas las cosas, el Padre es el que crea. Aquí tenemos una representación tomada de los grabados del Corpus Hermeticum, y se le atribuye también ser un comunicador. Curiosidad sobre saber sobre el ser humano y sobre el Dios. Fundador de una tradición secreta y esotérica, es transmisor también de conocimientos a los humanos, ¿no? Y también se le atribuye pues ser un sabio tradicional, ¿no? Y finalmente, pues Hermes es representado con un gran contenido simbólico. Ha simbolizado el camino, la comunicación, el camino al inframundo, pero como comento aquí, pues es un contenido mental que aún no se conoce y coadyuva al sujeto a dar sentido a su realidad, ¿no? Estos conceptos de símbolo coinciden con los conceptos de arquetipo, ¿no? El arquetipo no es algo que exista de manera evidente, pero encuentra momentos en la historia en los que puede considerarse su
existencia de manera pues empírica, como lo comenta Jung, ¿no? Dice, hay un concepto de inconsciente personal, hay un concepto de inconsciente cultural y un concepto de inconsciente colectivo, ¿no? Cada uno va conteniendo al anterior, ¿no? Y bueno, el inconsciente personal es el lugar donde se aglutinan todas nuestras experiencias, conciencia e inconsciencia, teniendo por eso una función práctica y de algún modo, comenta Jung, pues es también selectiva, ¿no? Dice, el inconsciente personal depende de un inconsciente colectivo constituido por formas acuñadas antropológicamente a través de largos periodos de tiempo y denominó a estas formas pues arquetipos, ¿no? También les llamó imago o imágenes primordiales. Y la premisa que comentaba al inicio, para Stein, un neo-jungiano, dice, el arquetipo tiene pues valores que pueden ser opuestos. Lo vemos en el caso de Die Huttitoth, que es considerado el hacedor del tiempo, y aún así, pues también él es el que, como las parcas en Grecia, controlaban y cortaban los hilos de pues todos los seres vivientes, ¿no? Y anunciaba cuando el tiempo había terminado. Doctor, vamos en tiempo. Hermes plantea una relación de opuestos, conductor de almas, de Alades, en contraposición con Asclepio o Esculapio, que es el dios de la medicina y salvador de los seres, y representante de los caminos, presente en el intercambio cultural. En esta transformación del inconsciente es la materia prima de la conciencia. En Hermes es cuerpo y tanto la fuerza motriz como también la fuerza de la sabiduría. Bien, pues por mi parte es todo. Muchas gracias.